solamente quiero hacer un pequeño acto de presencia sobre un tema que todos conocemos que es de una importancia muy grande en la vida, en la sociedad. Lo que sucede es que también nos afecta a la Iglesia, desgraciadamente, y que para nosotros es un dolor muy grande, como es todos los temas de abusos de niños y sobre todo también de adultos vulnerables. La Iglesia está con una conciencia muy grande de una vigilancia y de un cuidado especialísimo, precisamente por todas las circunstancias que han sucedido entre nosotros. Y naturalmente no nos hemos quedado cruzados de brazos, sino que desde el principio hemos salido al encuentro de este problema. Y salir quiere decir para evitar al máximo toda esta serie de riesgos, de problemas, de dificultades, de dolores, sufrimientos, en definitiva, porque desde el principio y siguiendo también pues el estilo y la manera de comunicar que tenía el Papa Francisco, la tolerancia en estas cosas son tolerancia cero, y nosotros desde el principio lo hemos querido vivir así, de tal manera que dentro de todas las cautelas que ha ido poniendo la Iglesia de Cartagena para toda esta serie de cosas, al final pues ha salido también este documento, que lo tienen ustedes ya en la mano, que es el Protocolo Diocesano de Prevención, Actuación y Reparación de los Abusos Sexuales para Menores y Adultos Vulnerables. Todo esto, ¿qué es lo que pretende? Pues asegurar que las personas, sean menores o mayores, tengan la seguridad de estar en espacios cuidados y protegidos dentro de la Iglesia, sin problemas en este sentido. Nadie puede tener el dominio sobre nadie, naturalmente, pero por lo menos las condiciones que de alguna manera albergan la vida y la historia de la Iglesia hoy, pues quieren proteger absolutamente estos temas. Luego, ¿a quién va dirigido este protocolo? Dentro de la Iglesia va dirigido a todo el mundo, tanto a sacerdotes, al obispo en primer lugar, a sacerdotes, a todo el mundo, catequistas, todos los que participan en la vida de la Iglesia, tengan la responsabilidad que tengan y estén llevando la tarea evangelizadora o pastoral en cualquier ámbito. Los destinatarios son todos los miembros de la Iglesia y en ese sentido, pues de lo que se trata fundamentalmente es de advertir, cuidar, proteger, etc. Por otra parte, hay otro tema que es que queremos seguir manteniendo el mismo espíritu que desde el principio la Iglesia de Cartagena ha cuidado. Tolerancia cero, absolutamente cero. De tal manera que en este sentido vamos estrechando todos los lazos, poniendo todas las condiciones, tratando de arreglar incluso los edificios o al menos los ámbitos de catequesis, etcétera, para que cumplan todas las condiciones que se piden también a la hora de ámbitos externos. Por ejemplo, en las catequesis, etcétera, que las puertas estén abiertas o que estén con cristales. En el seminario menor lo hemos cuidado eso absolutamente porque toda esta serie de cosas nos protegen a todos y al mismo tiempo protegen también a las personas que están al cuidado en los ámbitos de la Iglesia. Yo quiero agradecer de una manera sincera, de corazón, a todos los miembros de la Delegación de Protección de Menores y Adultos Vulnerables, porque no han cesado en ningún momento. Recuerden que la Iglesia de Cartagena respondió a esta invitación creando esta oficina desde el principio, desde hace mucho tiempo. Y bueno, por lo menos esta institución se lo ha tomado muy en serio, la institución de la Iglesia, porque en este sentido bromas ninguna y la tolerancia cero. Pero precisamente por esa razón, la Oficina de Protección de Menores y Adultos Vulnerables está compuesta por muchas personas que tienen sus responsabilidades, pero son gente seria y profesional. De tal manera que no solamente hay
terapeutas y también hay médicos, psicólogos, psiquiatras y personas que evidentemente van a cuidar y curar también las posibles dificultades que pudieran surgir. Pero por lo menos para proteger sí que es verdad que lo hemos estado haciendo con cuidado y con competencia. Por otra parte, digamos que cuáles son los 3 objetivos fundamentales que pretende la Iglesia de Cartagena a la hora de presentar este documento, que lo haremos también, lo presentaremos a todos los ámbitos en la Iglesia, a los sacerdotes y seminaristas, a todos los catequistas, en fin, profesores de religión, etc. El protocolo tiene las medidas, primero, de prevención. Prevenir es, sin duda ninguna, una de las opciones preferentes. En segundo lugar, las formas de actuación, cuidarlas también y ayudar a los que están en el día a día y tomando protagonismo a la hora de la evangelización, la catequesis, etcétera, que cuiden también las formas y al mismo tiempo unas formas que le pueden ayudar también a ellos. Y, en tercer lugar, todo el ámbito de reparar y sanar las posibles heridas que pudieran surgir. Para que no surjan, pero si surgen, también es verdad que la Iglesia de Cartagena tiene también todo un protocolo de actuación para ayudar y, sobre todo, pues para sanar. En este momento le voy a dejar la palabra también al responsable de la Oficina de Protección de Menores y Adultos Vulnerables, que os hablará también con algún detalle más, pero decirles que yo animo también a esta delegación a que sigáis adelante con ilusión y sobre todo porque es necesario tomarnos muy en serio esto. Nosotros estamos muy tranquilos sabiendo que las personas que componen esta delegación son personas serias y profesionales y que evidentemente han vivido y viven también en primera persona la responsabilidad para cuidar, proteger un ámbito que está siendo demasiado protagonista y que desgraciadamente pues en nuestra vida eclesial pues también hemos tenido dificultades. Pero que ojalá que esto sea un punto y final. Ojalá, porque no solamente en el ámbito de la Iglesia, sino en la sociedad, que cambiemos y cambiemos de criterio y sobre todo que dejemos a un lado a los indefensos, a los niños, a las personas que no tienen capacidades como pueden ser los adultos vulnerables. Que Dios nos bendiga a todos y que nos ayude. Les voy a dejar la palabra ahora al delegado de la oficina, al don Gil José, para que sea él que de alguna manera presente también este protocolo con los detalles que son precisos. Muchas gracias, señor obispo. Muy buenos días a todos los medios y también a los compañeros de la delegación. Todos tenemos, y vosotros también, los miembros de la prensa, el protocolo impreso. A lo largo de este día estará disponible en la página web de la diócesis en formato PDF, por si alguna persona pues prefiere tenerlo en ese formato y consultarlo, aunque es un lujo tenerlo en mano. Yo lo que voy a hacer antes de comenzar es agradecer a mis compañeros de la delegación no solamente el trabajo realizado para hacer realidad este protocolo, sino, como ha dicho don José Manuel, el trabajo que hacen en silencio, cada uno desde su especialidad, trabajando para proteger a los menores y a los adultos vulnerables. Si os fijáis en el índice que tenéis del protocolo, pues hay 8 puntos primeros pues, que van a explicar lo que es el abuso físico, sexual, de poder.
también lo que es el adulto vulnerable. El concepto de adulto vulnerable es un concepto que muchas veces, incluso los que nos dedicamos a esto, lo entendemos mal. Vulnerabilidad no quiere decir que una persona padezca una discapacidad. La vulnerabilidad, hay que decir en primer lugar que todos somos vulnerables, no estamos hechos de acero, ninguno. Y hay situaciones en las que una persona adulta se siente vulnerable, débil, por una circunstancia determinada que está atravesando, y es en ese momento cuando, en el ámbito eclesial, el agresor sexual, en este caso puede ser un religioso, puede ser un laico, que tiene responsabilidad sobre esa persona, es decir, que tiene poder, inicia lo que llamamos una fase de cortejo, ganándose la confianza de esta persona adulta vulnerable, y esta, con toda la inocencia, le entrega su intimidad, con la intención de que ese sacerdote, de ese director espiritual, catequista, lo que sea, pues le ayude. Pero lo que hace desde su superioridad, se hace dueño de su conciencia y poco a poco va dando pasos, comienza un proceso de cortejo para agredirla a esa persona sexualmente y al mismo tiempo hacerla culpable a ella de los abusos sufridos. Tenéis también la legislación del Estado español y de la Unión Europea en materia de abusos sexuales, la legislación canónica, tanto penal y procesal, sobre cómo se enjuician estos delitos que están presentes en nuestra vida, por desgracia. Y hay un punto importante que es el punto 9, que es la acogida y la escucha. Digamos que la acogida y la escucha es lo principal que tenemos que tener todos, no solamente los miembros de la delegación, sino cualquier persona cuando escuche a una víctima. Si no acogemos bien, si no escuchamos bien, nunca podremos ayudarla y muy difícilmente se podrá conseguir lo que llamamos una reparación sanadora. A continuación entramos en la prevención, a la que ha hecho referencia el señor obispo, y la prevención es muy importante. La prevención va poniéndonos, pues si veis, en página 55 comienza, va aclarando conceptos, prevención básica, va desde la obligación que tenemos a partir de ahora todos los sacerdotes, religiosos, laicos, que tengamos contacto con menores, de presentar el certificado negativo de delitos sexuales y presentar una declaración jurada de que conocemos las normas de la diócesis y las normas del Estado español en referencia a esto, y también, sobre todo, hay una especial mención a cómo tienen que ser las relaciones entre para clérigos religiosos y laicos con los menores y adultos vulnerables. Son, para mí y para las personas las personas que hemos elaborado esta parte, las considero de sentido común, pero el sentido común muchas veces es necesario en las situaciones que vivimos, pues ponerlas por escrito. En la página 67 pues tenéis ahí cómo son las relaciones presenciales, con detalles, por ejemplo, como, decir, los menores que en la página 68, el punto B, los menores que participen en la Santa Misa como monaguillos, lectores, etcétera, se revestirán en la sacristía, estando esta con las puertas abiertas. Es decir, la política de Open Doors que aparece en todos los protocolos. Luego, por ejemplo, las muestras de afecto, besos, abrazos hacia los menores deben realizarse con mesura, ser apropiadas a la edad del menor y deben estar basadas en el respeto a la integridad del menor y en el derecho que tiene éste a rechazarlas. Y luego están las relaciones telemáticas. Muchos delitos de abuso sexual se cometen a través o mediante la intervención de las redes y, lógicamente, las conductas vinculantes, que son legislación diocesana, obligados para todos, es que los mayores
de edad, no podemos tener contacto con menores de edad, a no ser que sean familiares, en la relación que hay en la vida pastoral. Es decir, todo se hará, bueno, como se hace en todos sitios. Es decir, las comunicaciones se mandarán, si son menores, a los padres. También hay otra parte muy importante, que es, antes de llegar, es decir, el cómo actuar ante la revelación, lo que llamamos la actuación. Y la actuación viene descrita, es decir, cómo se acoge a la víctima, cómo se examina la denuncia, cuáles son los pasos que va a ir dando la delegación episcopal con sus diferentes miembros para acoger a esa persona y, lógicamente, actuar, y si los hechos son pueden ser constitutivos de delito, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o del juzgado. Y esto, es decir, los ingleses utilizan una expresión, es decir, los protocolos valen si se testing, es decir, si se ponen en marcha, si se actúan, si se aplican. Esa es la mejor forma de tener un protocolo, actuarlo y aplicarlo. Dios quiera que no tengamos que aplicarlo muchas veces. Yo personalmente desearía que no fuera ninguna, pero eso no depende de nosotros. Antes de llegar a la reparación, que es el tercer asunto importante, se indica con claridad cuál va a ser la política de comunicación con vosotros, con los medios de comunicación social. Es una relación que se asienta en 3 principios fundamentales. Transparencia es el primero. El segundo, el respeto máximo a la intimidad de la víctima o de las víctimas y la defensa del derecho a la presunción de inocencia de los que hayan sido denunciados. Esos 3 principios son fundamentales. La reparación, que es un tema, bueno, que está de actualidad y que es importante, es la reparación, en primer lugar, tiene que ser integral. No solamente hablamos de una reparación económica, sino de una reparación integral que afecta a todas las necesidades de la persona, que pueden ser sociales, psicológicas, espirituales. Esa reparación integral es algo hacia lo que tenemos que caminar, porque la reparación debe ser bien hecha y a la vez conducir a la víctima hacia la sanación. La víctima no va a poder quitar de su vida ese daño sufrido, pero sí tenemos que ayudarla a saber vivir con ese daño sufrido de tal forma que no sufra más, que no se revictimice. Y finalmente, para terminar, el punto 8, que es la documentación y el tratamiento de las denuncias. Tener en cuenta que cada vez que se origina un caso, el número de documentos que va a llevar ese caso es inmenso. Y entonces esta documentación, como no podía ser de otra manera, se trata de forma, es decir, absolutamente confidencial, bajo secreto de oficio. Tener en cuenta que esto afecta a las personas, a la intimidad de las personas, y por ello se custodian bajo secreto, y está establecido quienes tienen derecho a preguntar sobre documentación, que son las víctimas y su familia, o quienes tienen derecho a pedir un documento, que son las víctimas y su familia. Y por lo tanto se lleva todo con la absoluta discreción y haciendo así imposible que haya filtraciones. Pues hasta aquí mi intervención. Si quieren alguna aclaración. ¿El protocolo es de cumplimientos o una recomendación? No, el protocolo es legislación particular de la diócesis de Cartagena, de obligado cumplimiento desde el 28 de febrero. ¿Y en caso de incumplimiento? En el caso de incumplimiento, si se fija en el índice, hay sanciones que vienen establecidas. La página 70. Las sanciones y quién impone las sanciones dependerá, pues si es un sacerdote, pues las impondrá el obispo. Si es un religioso, las impondrá su superior religioso. Si es un laico,
pues si hay incumplimientos del protocolo según el tipo de incumplimiento. Es decir, no es lo mismo incumplir una norma del protocolo que, por así decirlo, tiene menor importancia que otra. Entonces está establecido ese régimen de sanciones. Lo tienen en el índice. ¿Hay protocolos similares en otras diócesis? Los protocolos de las 70 diócesis son idénticos. No voy a decir que todos hemos copiado de todos, pero todas las diócesis, creo que solamente quedan 2, todas las diócesis tenemos protocolos similares. Volviendo a las sanciones, realmente no se especifican, ¿nos podría explicar un poco cuáles pueden ser esas sanciones? Y luego si hay una actualización de casos que está llevando la Fiscalía o nuevas denuncias. Vamos a ver, la primera pregunta es decir, las sanciones, es decir, si es un hecho, es decir, si estamos ante un delito en el que un sacerdote ha abusado sexualmente de una niña, pues las sanciones están claras, son las que están establecidas en el Código de Derecho Canónico y que pues desgraciadamente en los casos que hemos comunicado a la Fiscalía, pues esas sanciones se aplican. Si estamos ante una persona que incumple, un sacerdote que incumple, por ejemplo, hay una obligación que viene, que es la de, es decir, durante el sacramento de la confesión de los menores, ya sean para la primera comunión o los adolescentes que se van a confirmar, es decir, está prohibido tocar la cabeza del menor. Si hay una persona que lo hace, pues lógicamente el obispo lo llamará y las sanciones van desde la amonestación hasta la suspensión del oficio. Y me decía algo de la Fiscalía. Si había alguna actualización sobre los datos que han ido facilitando sobre casos que hay No, en la Fiscalía, casos que... ahora gracias a Dios no tenemos nada. Cuando haya, a través del instrumento de la Delegación de Medios de Comunicación, les llegará conforme a la norma establecida, que es hacer un comunicado por caso cuando se dé a conocer, y luego ya no habrá comunicado hasta que haya una sentencia firme. Una cuestión. En caso, por ejemplo, de que se detecte alguna situación anómala o que incurra en este tipo de protocolos, ¿cómo actuaría la diócesis para con ese, por ejemplo, sacerdote? ¿Está arreglado que sea apartado o cambiado de parroquia o cómo es? Eso es un procedimiento, y es un procedimiento que lógicamente, es decir, se tienen que escuchar a las dos partes, a ver si me entiendes, se tiene que verificar que eso se ha producido y lógicamente el obispo establecerá, habiendo oído a la parte, establecerá pues la pena a cumplir. Pero vamos, yo personalmente creo que no va a suceder. Puede que haya algún caso, pero creo que no va a suceder porque todas estas normas que el obispo ha promulgado, todo el protocolo está en vigor ya, es legislación particular, y es un protocolo que vincula a todos los que vivimos tenemos relaciones con menores y adultos vulnerables en razón de nuestro cargo pastoral, sacerdotes, religiosos y catequistas en el territorio de la diócesis de Cartagena, es decir, en el territorio de la región de Murcia, que es el mismo. El protocolo entonces es más bien informativo a nivel de... Es formativo. La actuación no tiene, o sea, estaba ya recogido como nos cuenta en el derecho canónico y en otro tipo de... Vamos a ver, a nivel de actuación sí que introduce cosas que son importantes, que es, por ejemplo, decir, imagínese que usted está de catequista en una parroquia, página 71, y se le acerca un menor y le dice que ha abusado de él X persona, ya sea un sacerdote, ya sea un seglar. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Pues nos vamos a la página 71, que lo explica de una forma, pues, ¿cómo tenemos que actuar? Pues lo primero, comunicar al menor que vamos a ponerlo en conocimiento de las personas que pueden apoyarle, es decir, de la delegación para la protección del menor y de los adultos vulnerables. Luego también está establecido que tenemos que escuchar a esta persona. Si se va a la página 54, actuaciones relacionadas, es decir, página 54, mejor dicho, página 52. Ser sensible ante las necesidades del menor. Si alguien viene a contarnos esto, que le puede pasar a cualquier cura o cualquier laico, no debemos posponer la revelación. Tenemos que creer lo que dicen, tenemos que darle apoyo y confianza. Tenemos que decir
decir, tenemos que ser conscientes de lo que podemos decirle al menor y lo que no podemos, en razón de que a lo mejor hace preguntas que no sabemos. Es decir, una persona no tiene por qué conocer cómo funciona la Fiscalía o qué diferencia hay a la hora de presentar una denuncia cuando uno tiene 18 años o cuando uno tiene menos de 18 años. Pero sí que esa persona se sienta acogida y automáticamente remitirla a esa persona a la delegación donde se explica aquí en este protocolo los pasos a seguir. Disculpe, me va a permitir que insista en un punto concreto. En caso de que se detecte una situación susceptible o que se haya puesto una denuncia de un posible abuso, ya sea por parte de un sacerdote o un catequista, este protocolo recoge cómo actuar en caso para con ellos, porque dice usted que lo mismo escuchará las dos partes, pero ya que se llegue a una sentencia aún pasan a un proceso. La cuestión es, con este protocolo se dice si se va a apartar al seglar o al sacerdote. En este protocolo tenéis todos la legislación penal y procesal canónica cuando ocurran estos delitos. Página 35. Es un trabajo realizado por 2 miembros del tribunal que son juez y defensor del vínculo, y ahí tenéis los delitos, cómo se procede, cómo se actúa. Y esto lo llevamos haciendo pues desde hace muchísimo tiempo. Es decir, ahí lo tenéis, desde la página 35 a la página 47, tenéis cómo se actúa ante determinados delitos. Yo por eso os recomiendo que, ya que tenéis la suerte de tener el protocolo en formato físico, y que probablemente será por la tarde cuando se cuelgue en la web, pues leer el protocolo. Leer el protocolo, no son muchas páginas, y saber, es decir, y ahí tiene usted todo cómo se funciona en un procedimiento penal canónico sobre conductas que una persona tenga. Sí, pero esto, en primer lugar, lo estamos conociendo ahora, y en segundo lugar, usted seguro que nos puede ilustrar mucho mejor. ¿Se va a apartar a la persona que se ha denunciado? Se va a apartar teniendo en cuenta pues algunas circunstancias. Si la persona tiene contacto con menores y la denuncia tiene indicios de credibilidad, el obispo tomará la decisión de la suspensión temporal. Pero recuerdo que el derecho a la presunción de inocencia sigue estando vigente. Es un derecho fundamental y es un bien de todos que tenemos que proteger. De todas maneras, perdón que interrumpa, de todas maneras, ante casos de este tipo, aunque no tengas certezas, pero cuando tienes la denuncia, hay una cuestión que son las cautelas que tienes que poner, por si acaso. Y por si acaso, evidentemente, tienes que salir al encuentro de esto. Y sí que se aparta naturalmente y se le impide todo ejercicio del ministerio hasta que no se descubra la realidad que ha habido, porque, entre otras cosas, la presunción de inocencia es evidente que tenemos que mantenerla, pero hay que, en el caso de que haya habido circunstancias de una acusación, etcétera, hay que llamar a la persona, hablar con la persona, porque ya hemos hablado con la persona que ha denunciado y has escuchado a la persona, pero al victimario, pues evidentemente hay que ponerle una serie de cautelas, sobre todo para proteger a la víctima, o incluso para llegar a descubrir también que aquello fue verdad o que no fue verdad, pero va precedido de una serie de cautelas. También de separación del ministerio hasta que se descubra que realmente todo aquello fue pues una verdad o una mentira, y naturalmente llevará los pasos también, como ha dicho don Gil, todo el procedimiento que lleva de una investigación, un cuidado, una atención que es bastante penosa por una parte, porque tienes que entrar dentro de una persona y preguntar a la persona, y luego al final hay que denunciarlo también ante la Fiscalía. ¿Alguna cuestión más? Vale. Pues muchas gracias. Muchas gracias.